Hola, bienvenidos a La Palabra Empeñada, un espacio generado por Vivirópolis, Vive, Cultura y Territorio. En esta oportunidad nos encontramos con el maestro Eider Guavita Sarmiento, quien es un artista plástico y su especialización es en talla en madera. Muy buenas tardes, maestro. Buenas tardes, bien ahí. Encantado de estar acá en este programa. Nos alegra mucho, maestro, que haya aceptado esta invitación y por fin tenerlo en el programa. Se nos había complicado un poquito el encuentro con el maestro, pero vamos a darle inicio a este conversatorio. Maestro, su merced es originario de Sevilla Valle. Al año sale desplazado por la violencia hacia Bogotá. Después de vivir en Bogotá llega a Zipaquirá. ¿Hace cuántos años, maestro, llega a Zipaquirá? Exactamente hace 23 años. Después de haber hecho todo un trabajo en Bogotá, durante toda mi vida, desde el año que llegué allá, tuve la fortuna de saber qué era lo que iba a hacer en mi vida y fue meterme al mundo artístico. Estudié en la Escuela de Artes de Bogotá, aprendí talla en madera en un taller de un tío y desde ahí me he dedicado prácticamente a explorar todo lo que es el mundo artístico, la plástica en general, a nivel de pintura, escultura y talla en madera. ¿Cómo es ese recepcionamiento del arte, dado que vienes de, digamos, desplazado por la violencia? ¿Cómo en el arte, digamos, se encuentra un refugio a esa situación? Pues, o sea, el transcurrir en Bogotá, que fue la parte donde yo aprendí realmente técnicas y se vivió, ¿no? Porque Bogotá también fue se sintió toda esa parte álgida de la violencia, que todavía hay vestigios de ello, pues uno retoma cosas de ahí para poderse expresar, ¿no? El arte como medio de comunicación. Se hicieron trabajos interesantes allá, participé en convocatorias en el Gimnasio Moderno, en la William Shakespeare, varias galerías, y pues me fue bien a nivel artístico, ¿no? O sea, fue bien recibida la obra y allá quedó eso, porque me trasladé a Zipaquirá después a comenzar aquí otro proceso que es también muy interesante. En muchas oportunidades, maestro, en muchas charlas que de pronto hemos tenido la oportunidad de tener, nos ha contado sobre la historia sobre su tío, que es uno de los talladores principales de su familia. ¿Cómo es esta historia? ¿Qué significado tiene él en su vida y qué trascendencia lleva el trabajo de él también dentro del arte que usted desarrolla? Sí, mi tío Alfonso fue el patriarca. Él llega también de esa época de violencia, llega a Bogotá, se instala. Él ingresó a la Fuerza Aérea como mecánico mantenimiento, pero él se dedicó prácticamente al arte. Él fue muy empírico, ¿sí? Su parte plástica, el modelado en arcilla, la talla en madera, él empezó prácticamente solo, ¿sí? Cuando nosotros llegamos allá, a los 14 años de mi vida, yo me integro al taller de él y comienzo realmente a aprender la técnica y a explorar en el mundo de la escultura con él. Él tiene varias obras aquí en Bogotá, en Madrid. Tiene como 2, 3 esculturas realizadas por él, el Ícaro, las manos que trabajan y muchos trabajos a nivel de talla en madera. O sea, él dejó un legado muy bueno que posteriormente él se vincula con un escultor español, maestro Picón, y posterior a él llega otro profesor que es Luis Toapanta, que son los que prácticamente le hacen crecer a él como artista y a la vez él a mí también me deja ese legado. Entonces eso fue para mí muy importante y él ha sido y sigue siendo para mí uno de mis grandes sí, el pilar mío fue la enseñanza de él, independientemente de lo que haya aprendido en la Escuela de Artes de Bogotá.
¿Hay alguna anécdota, alguna enseñanza que él le haya dejado o algo que lo tenga, digamos, bien presente? No, claro, creo que todo. Todo, por ejemplo, yo inicié, antes de entrar a estudiar, yo inicié haciendo mi primera escultura, que fue el rostro de mi mamá. Entonces él me decía, hágale. Él siempre me miraba y me decía, eso, ahí va bien. Y pasaron meses, o sea, yo creo que pasaron unos 6 meses haciendo un rostro, mirando a mi mamá y hágale. Hasta que llegó un día, le dije, venga tío, ya está, ya la tengo. Y la vio y no, pues se parecía y todo, pero empieza a darme la lección más bella en esta vida, que fue decirme, mire, eso está hermoso, y empezó a quitarle el pelo, empezó a quitarle todo así como fue pucha. Y yo pues dolido porque mi obra de 6 meses y la coge en 2 minutos y ¡pum! Me la dejó calavera. Me dijo, el arte hay que verlo de dentro hacia afuera. Y eso para mí fue una lección maravillosa. Entendí, se estudia anatomía, estudié esto, y después lo último es el rostro, la expresión. Entonces, cosas así para mí fueron muy, muy valiosas. La enseñanza de él era así, prácticas, y fuera de eso, la enseñanza misma de la talla en madera fue lo mismo. Y usted, para ser un tallador de muebles, usted tiene que aprender del mueble, tiene que saber cómo se construye un mueble, tiene que saber cómo se escoge la madera, tiene que saber cómo se maquina la madera. O sea, tiene que aprender todo el proceso para saber qué está tallando usted. Y yo hice todo el curso con él. Aprendí hasta tapicería y pintura. ¿Sí? Entonces, ser tallador no es solamente hacer flores, sino, hombre, entienda qué es, qué va a hacer y para qué. Se aprende de estilo, se aprende prácticamente la historia del mueble. Eso fue muy maravilloso. Yo creo que esas enseñanzas a mí me marcaron la vida. Su tío, una enseñanza bastante grande creo que le da, y a partir de ahí pues viene mi siguiente, digamos, pregunta. El arte de dentro hacia afuera. La construcción en sí, el movimiento, que también creo que en muchas oportunidades hemos tocado el tema con su merced. Lo de los orificios dentro de su obra, la importancia de que se vea que es un constante movimiento, y que dentro de digamos, de la estática también de la imagen, el ser humano sigue latiendo, o en sí lo figurativo sigue latiendo, o quien sea el personaje ahí en ese momento está vivo, sea lo que sea, es como la importancia de estar vivo. Maestro, ¿qué cree usted que a nosotros los artistas nos hace falta, partiendo de lo que le dice su tío y partiendo desde sus conceptos mismos del movimiento, para llegar a construir realmente esa maestría, por decirlo así, ya sea empírica, académica, dentro del arte? Sí, mira, Yaney, esa enseñanza de mi tío de mirar desde adentro hacia afuera, el principio, pienso que, y me doy cuenta por las enseñanzas, por ejemplo acá las escuelas de formación, que siempre se detienen o parten desde la técnica misma, ¿cierto? Y se olvidan del proceso en sí, que es el mismo estudio de lo que se quiere hacer, los mismos bocetos, el dibujo, maquetas, y llegar a eso. Todo ese proceso hace falta, ¿sí? Para poder llegar a concluir una obra, ¿sí? Uno no puede hacer una obra de la nada. Cojo un palo y entonces lo que me salga, y no. Falta el proceso, y eso es lo que toca enseñar, ¿sí? Eso es lo más importante. Así la técnica no la manejen bien, pero hay un concepto previo, ¿sí? Para lograr llegar a una buena obra, un buen trabajo. Y pienso que eso es en todo, en la danza, en el teatro, en todas las áreas, ¿sí? Tiene que haber un trabajo previo, bien juicioso, y tener unas buenas bases para poder crear una obra. Bueno, hemos hablado del arte que viene de adentro hacia afuera.
de primero, digamos, como buscar la esencia y después buscar la forma. Maestro, me gustaría preguntarte sobre la naturaleza en tu obra. ¿Cómo está ese componente de lo vivo en la obra? Sí, dentro de la parte pictórica manejo dos elementos que para mí son esenciales, ¿no?, en la vida, la energía y la luna. Tomo esos dos elementos siempre en mi pintura. Las auroras boreales, que son el reflejo de la energía que entra a la tierra, que suave, y la luna como eje. Si no existiera la luna, la tierra estaría loca, ¿no? Esos son elementos, la naturaleza en sí, en esa simbología. Dentro de la parte ya compositiva, donde manejo la figura humana, una nueva figuración se llama, ¿cierto?, donde las formas y la naturaleza son una. De ahí proviene toda la espacialidad del movimiento, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, los seres siempre parten de la tierra, pero se integran a ella. Hay cuadros donde la serie de los músicos, por ejemplo, ¿cierto?, la guitarra forma parte de la forma, ¿sí?, son uno solo, causa efecto. Y así, eso es lo que yo trato de manifestar a través de mi trabajo pictórico y escultórico. Ya la otra parte, la parte figurativa y el dibujo, son otras cosas, ¿no? El arte tiene que ser integral, ¿cierto?, tanto en la pintura como en la escultura, como el grabado, como otras cosas, y escuchar la música y entender la poesía, y todo forma parte, ¿cierto? La naturaleza misma está implícita en todo eso. Muy bien, maestro. A propósito, digamos, de que la naturaleza se integre, ¿no? Claro. Ahí está, digamos, la naturaleza integrándose en el sonido. Hay otro componente también, digamos, que sé que es, digamos, un punto de su merced muy fuerte, y es el contenido social. No sé hasta qué punto, digamos, sea crítica social, pero sí, digamos, ese componente de lo social, de la sociedad humana. Entonces, por un lado está la vida, está el movimiento de esa vida natural que se integra, y digamos, ahora háblanos un poco como de esa sociedad. Sí, el artista pienso que siempre debe estar atento a lo que es la sociedad en sí, qué está ocurriendo en la sociedad. Hay una serie de cuadros que tuve que le llamé Los Mutantes, y donde plasmo o hago una crítica, sino que hago ver cómo la gente se va convirtiendo en guerrillero, o en militar, o en paramilitar. De esa serie hice varios cuadros, ¿sí?, por ahí todavía. Entonces hay que manifestar eso, qué es lo que está sucediendo, ¿sí?, la muerte misma, ¿sí?, que eso lo estamos viendo ahorita, que toca mirar a ver cómo se manifiesta uno una crítica a eso, ¿sí?, y toca estar atentos. El arte es un lenguaje que toca, y el artista tiene que manifestarlo, ¿no? Sí, tiene que estar inmerso en el mundo, en lo cotidiano. En muchos de nuestros, digamos, de nuestros capítulos o episodios o conversatorios, hemos tenido la oportunidad de hablar sobre la expresión y la importancia de la misma en el arte, que el artista debe buscar expresar. Maestro, dentro de eso, de esta, digamos, dinámica colombiana, de esta dinámica municipal, de esta dinámica regional, la expresión se está perdiendo un poco por buscar el objetivo estético. ¿Tú crees que ese espacio se ha venido perdiendo, que hay la búsqueda de otras cosas, de quedarnos en un lugar mucho tiempo sin que haya un movimiento que nos integre a esa sociedad misma, a ese conflicto mismo, a estas oportunidades que nos da la misma sociedad colombiana de expresión?
Mira, hablando específicamente, por ejemplo, acá del municipio, donde tenemos 6 escuelas de pintura, de escultura, bueno, a nivel de expresión de danza y teatro, todo eso, ¿cierto? Vemos y retomamos la parte primera, que es desde dentro hacia afuera, ¿cierto? Cómo las escuelas están perdiendo su real motivo y nos centramos solamente en lo básico, haciendo olvidar o no enseñando al alumno a que piense, a que lea, a que tenga un motivo de expresión, sino que nos vamos simplemente a lo básico. Entonces las escuelas de taller, madera o pintura, entonces los ponen es a copiar, ¿sí?, un paisajito y no los enseñan a pensar, a encontrar realmente un motivo para poder decir. ¿Sí? Entonces en eso estamos fallando y pienso que en la mayoría de escuelas municipales no vemos un reflejo de un arte crítico. Manifiesto que lo que voy a decir no es, mis palabras no van a ser una manifestación íntegra del grupo como tal, sino más bien un punto de vista personal. Maestro, esta quietud y digamos, este adormecimiento, por decirlo así un poco, también depende de que estamos contando los resultados en cifras. Pienso yo, vuelvo y lo reitero, es un concepto personal, pero realmente considero, a partir de lo que su merced dice y dentro de mi propia construcción también como artista en literatura, que el resultado en sí de las sociedades no se debería medir en cifras, tal vez en cifras efectivas. ¿En qué aspecto? En el aspecto en que cada uno aprende, en el nivel de aprendizaje, en el nivel de llegarle realmente al alma a las personas dentro del arte, de que lo vean como una herramienta de expresión como tal. Pero siento también que nos hemos dormido un poco porque estamos dependiendo de un foco único del arte en Zipaquirá, siempre y cuando hay muchos grupos también independientes a los cuales se puede acudir y recurrir en muchos ámbitos del arte. Cuando esto, a partir de mi punto de vista personal, cuando esto sucede, maestro, ¿cuáles son las opciones? ¿Cuál cree su merced que debería ser el camino que debería tomarse la educación artística, la construcción artística, para que, digamos, los resultados se viesen no tanto en cifras, no tanto en números, sino en una efectividad real, que el arte sea la herramienta real de expresión de los seres humanos? Sí, mira, retomando esto, nos hemos olvidado incluso para una muestra nuestra cultura, por ejemplo, ese legado cultural, pues, por ejemplo, que lo tenemos olvidado, que aquí nadie habla de ello, no tenemos en los colegios una cultura o una clase que nos invite a reconstruir y a rescatar ese pasado nuestro, ¿sí?, sino que lo tenemos allá. Aquí no tenemos una representación real de ese legado. Tenemos todo desde lo español hacia acá, pero hacia atrás no vemos nada. Entonces, una de las cosas que se debería hacer era partir desde ahí, ¿no? Rescatemos lo nuestro. A partir de ahí, cuando conozcamos nuestra historia, empezamos realmente a desarrollar todo un conocimiento y podemos llegar a estudiar más para tener bases fundamentales para poder decir, ¿cierto?, a través de las técnicas que aprendamos. De resto, pues seguimos ahí. Uno de los propósitos míos, por ejemplo, ahora es, y siempre lo he tenido con las escuelas de formación, pues es eso: rescatar la parte muisca, estudiemos, pongamos la tarea y empecemos a recrear y a hacer, por ejemplo, una artesanía representativa, ¿sí? Y a través de eso también podemos llegar a unas escuelas artísticas que tengan una identidad, ¿cierto? Pienso que es un principio, ¿sí?,
importantísimo para poder llegar a evolucionar más y sacar más adelante estas escuelas y la formación de los artistas, ¿no? Bueno, maestro, con todo lo que ustedes están hablando, pues porque esto es un conversatorio, me gusta mucho, digamos, partiendo, digamos, de ese principio del adentro y el afuera, y la cuestión de la esencia, lo que yo reflexiono es como, bueno, nos hemos centrado un poco como en esa cuestión del resultado estético, del resultado de la forma, pero se nos ha olvidado, digamos, como buscar esa esencia desde adentro. Es decir, que el arte está hablando, no está hablando desde su principio fundamental, como lo expone su merced, que sería el principio de la esencia, hablar desde el corazón, desde el alma, desde el conocimiento, desde el pensamiento, y se ha centrado, digamos, en el resultado estético de que se vea bonito. Y entonces, ¿qué consejo daría usted como maestro a los nuevos artistas, a estas nuevas búsquedas que están surgiendo desde los jóvenes, para que comiencen a buscar desde la esencia propia del mismo pueblo, de la misma geografía y del mismo pensamiento de lo que somos nosotros? Sí, es como volver a decirles, hombre, mire, primero hay que dejar la pereza. Sí, dejemos la pereza y leamos, ¿sí? Investiguemos, ¿sí? No seamos tan inmediatos de coger y copiar, y el alumno se acostumbra a eso. No, que es que yo quiero hacer a Winnie puta ya, o que quiero hacer no sé qué. Hombre, no, aprovechemos la técnica y hagamos, estudiemos. Y esa es una tarea también de los mismos formadores, ¿no? ¿Hacia dónde es que vamos dirigiendo esto? ¿Cómo le creamos esa inquietud, esa necesidad al alumno? ¿Sí? Que deje esa pereza y vamos. Hay mucho por hacer. No es la técnica en sí. La técnica de pronto es aprender rápido. ¿Qué es lo que vamos a hacer con esa técnica? ¿Sí? Entonces, es un consejo pues, para todos los alumnos de todas las áreas. ¿Sí? No es aprender a bailar bambuco, sino que miremos la historia del bambuco, qué fue lo que, de dónde viene. ¿Sí? Empecemos a tener bases sólidas para poder desarrollarnos como artistas. Su merced lo ha dicho y lo puedo resumir en tal vez 2 palabras, 3 palabras: la importancia de la historia. 4 palabras realmente. En este ámbito artístico, maestro, ya cambiando un poco de tema, su merced siempre me ha dicho algo en nuestras conversaciones de la importancia de ver el movimiento en sí. Ya lo había tratado en una anterior, digamos, pregunta o inicio de conversación, y sobre los orificios en sus obras. Esto tiene una significancia y una relevancia dentro de su propia vida. ¿Nos podría contar un poquito sobre eso? Sí. La obra, la nueva figuración, el tratamiento que yo le doy a la forma, a nivel pictórico y escultórico, para mí es muy importante porque parto de que nada está estático, todo se mueve. ¿Sí? Eso es lo que yo trato de impregnar a mi obra, está en constante movimiento. La lectura que se le da a la forma, ¿sí? Parte de ahí. Todo es movimiento. Si tú ves las obras, entonces por donde la mires, eso te lleva a algún lugar. El espacio, si recorre la obra, siempre está en movimiento. Entonces, para mí es importante eso, el movimiento constante, el ser. La vida y la muerte son la misma también, ¿no? Mientras estamos viviendo, nos estamos muriendo. Y mientras morimos, pues vivimos. ¿Sí? Todo es una correspondencia. Cuando les hablamos, por ejemplo, de que digo, hombre, nosotros somos el resultado de los demás. Aprendemos del otro cotidianamente. Nos formamos. Mejoramos ese conocimiento y hay que transmitirlo. ¿Por qué? Pues porque me estoy muriendo y me voy a morir y hay que dejar ese legado. Todo lo que aprendemos es prestado. Por lo tanto, hay que devolverlo, mejorarlo y devolverlo. Y esa para mí es una de las funciones vitales del ser. ¿Sí? Si no, ¿para qué se vive?
para llenarlos de cosas, o no sé, hay que dar ese conocimiento, mejorarlo y transmitirlo. Bueno, maestro, no, pues muy agradecido con sus palabras. La verdad es que digamos, la experiencia, lo que dice, pues está cargado de mucha sabiduría, de mucha filosofía, y digamos que no es fácil de digerir todas las palabras que su merced nos otorga. Nos habla de muchas cosas, ¿no? Y bastante interesantes y de mucho aprendizaje, que esperemos, digamos, que encuentren oídos en nosotros y en todos los que tengan la fortuna de poder escucharla. Maestro, cuéntanos un poco sobre tu obra en sí. Es que yo les decía anteriormente, ser integrada dentro del arte, ¿no? Entonces yo trabajo mi obra, mi propuesta personal, siempre la tengo muy presente y trato de buscar motivos para desarrollarla, sea a nivel pictórico, a nivel de grabado, a nivel de escultura. Pero hay otra parte en mí que me gusta y me fascina también, que es, por ejemplo, la imaginería, la restauración. Entonces yo hago santos, hago vírgenes, hago, no sé, angelitos y demonios también puedo hacer, ¿no? Todo eso a mí me enriquece. Y conocer, por ejemplo, si estoy trabajando ahorita con los gnósticos, que tengo que hacer unos trabajos para ellos, entender esa parte junto con los católicos. Entonces, todas esas cosas me llena a mí y me sirve para desarrollar mi trabajo artístico, mi propuesta personal, ¿no? Fuera de otros trabajos, tallar florecitas y marcos, todo eso o sea, yo me divierto con eso. No trabajo, me divierto. Precisamente Aristóteles decía que cuando uno le tiene gusto al trabajo, no es trabajo. El que trabaja en lo que no le gusta es otro desocupado. En los griegos habían dos dioses propiamente del arte, ¿no? Estaba el dios Dionisio, que era el dios de la embriaguez, y su arte eran las artes musicales, porque propiciaban, digamos, el devenir del cuerpo, la epilepsia del cuerpo. Por otro lado estaba el rey Apolo, el dios Apolo era el dios de los sueños, de lo idílico, de la forma. Y dentro de los, digamos, el arte del dios Apolo era el dios de la escultura, porque buscaba la forma, la perfección de la idea. Entonces, ¿es posible llegar a la forma? Sí, llegar a la total perfección. Uy, Miguel Ángel, de la forma, el cuerpo, ¿sí? Cómo manejaron ellos el cuerpo tan bellamente realizado, ¿no? Las proporciones. Eso, hombre, eso implica un conocimiento y un trabajo tenaz, ¿sí? Que en esa época, hablamos por ejemplo del siglo XV, cuando estuvieron ellos, el Renacimiento, ellos eran dedicados a eso y no era el afán, porque ellos se podían demorar en una obra 5 años, 6 años, 10 años en una obra, y les pagaban. ¿Sí? Hoy en día, ¿quién le va a pagar a uno una obra de esas? ¿Y cómo se hace? Entonces, uno puede hacerlo, puede llegar a la perfección, pero ya con una cuestión muy personal. Pero en el quehacer mismo, un poquito difícil, pero se logra, ¿no? Puede lograr. Dentro de la perfección está la imperfección, ¿no? El ser humano, dentro de su forma y todo, de todas maneras, pues el equilibrio total no se concibe. Todo se pertenece. Todo sí, es el sentido de la pertenencia dentro de un ángulo tanto del otro. Sin el uno no existiría el otro. Es importante el arte religioso, independiente de las creencias. Este arte religioso, maestro, dentro de la historia ha tenido un peso dentro de los creyentes y no creyentes también, que se enfoca en diversos ángulos. Maestro, ese respeto dentro de la creencia religiosa de los otros, dentro de su trabajo, ¿cómo se maneja? Por ejemplo, trabaja con gnósticos, con católicos, con diversos. ¿Cómo llegar a respetar tanto esa creencia
para no interferir en ella y la importancia que han tenido en el arte? Sí, buena pregunta, viene y pues a mí me toca, no me ha tocado esa parte. Yo lo digo sin ser católico, sin ser gnóstico, no, yo respeto esas cosas, esas creencias, respeto al otro, sus creencias las respeto totalmente, interfiero en eso. Pero viendo la iconografía, por ejemplo, de los santos, viendo las diferentes formas de manifestar, por ejemplo, de hacer un Cristo, ¿sí? Que hay diferentes Cristos, el Cristo yaciente, el moribundo, el suplicante, hay muchos Cristos, entonces tienen un lenguaje. Acordémonos que la talla en madera viene de Europa, ¿no? Y nos trajeron toda esa técnica para introducir la religión católica en Latinoamérica, en el mundo. ¿Sí? Entonces, es una técnica que es milenaria y a nivel de estas tallas exentas, porque son tallas exentas, no son esculturas, son tallas exentas o de bulto. Entonces, miremos cómo se crearon escuelas acá y tuvo una incidencia bastante profunda en el movimiento artístico de la Nueva Granada. Aquí la primera escuela estuvo en Quito, ¿sí? Después estuvo la de Tunja, después llega la escuela santafereña, que fue más clásica, ¿sí? Salieron buenos talladores, y eso de ahí parte un poco de corriente artística. Miremos los muralistas, que también fueron religiosos, ¿sí? La mayoría empezaron con ese tema porque estaba ligado a la iglesia, que la iglesia era la que pagaba realmente el arte. Entonces siempre fue ligado y fue muy importante, queramos no, que se fue desligando con el tiempo, sí, corriente. Aparecen las escuelas de artes de Bogotá, por ejemplo, la Escuela de Bellas Artes, que ya después vienen a traer copias de las esculturas romanas y todo esto. Empieza como un renacimiento en el arte en Colombia, pero hablando de Colombia específicamente. Pero la importancia del arte religioso es indudable, que es muy importante. Bueno, maestro, la verdad yo estoy muy agradecido con su presencia. La verdad que esto es más que una entrevista, un conversatorio, ha sido como una lección. Y pues no, pues agradecido, muchas gracias por acompañarnos, y no sé si quiere decir, digamos, unas últimas palabras. Pues si no, agradecerles a ustedes esta invitación, que ojalá este proyecto que tienen ustedes de la palabra empeñada continúen con fuerza. Hay mucho por hacer todavía, están comenzando ustedes y van a abrir más campos que puedan hablar con diferentes entidades, no sé, hasta los mismos políticos, pienso yo, ¿no? Sí, que sea el mundo artístico. Sí, sí. Nuestro ciclo de política de incendio. Política incendiaria. Sí, pero es que ellos no solo para ser políticos, ellos también tienen que entender la parte cultural. Claro. Entonces es tocarles esas fibras y no solamente, sino que, hombre, tiene que ser integral. Si uno como artista tiene a veces que meterse en la política y tiene que hacerlo, sin ser politiquero, ¿sí? Pues ellos también tienen que meterse en la parte cultural. Entonces sería muy bueno que ustedes, yo los felicito por este trabajo que están haciendo y no, para adelante, chévere. Muchas gracias, Yaney. Gracias, maestro. Un aplauso al maestro, bravo, a los de detrás de cámaras, bravo. Que se sienta la vibra, la buena vibra. Nada, maestro, muchísimas gracias. Este espacio de charla ha sido delicioso. Agradeciendo definitivamente al maestro Eider Guavita Sarmiento, artista plástico. Agradecemos al público quien nos acompañó en este ciclo de imagen y diseño, a nuestro panelista Mao, a nuestro amigo Oliverio Pachón, aquí en el sitio Donde el Campanero, quien nos facilitó esta locación para llevar a cabo este conversatorio tan importante para nosotros, y sin duda invitarlos a que nos sigan en redes sociales y que nos vemos en el próximo ciclo.
Un abrazo enorme. Muchísimas gracias a todos.